TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Ahora sí, desde el Colegio de San Luis, ya con estas un poquito más de posibilidades que nos ha permitido el cambio de semáforo. Estamos en verde, pero acuérdense, hay que seguirnos cuidando, tomando muchas precauciones. No significa un permiso para volver a la normalidad de antes, porque pues prácticamente tendremos que irnos reacostumbrándonos o reaprendiendo, mejor dicho, nuevas prácticas para conservar la salud, para cuidar el bienestar de todos los ciudadanos. Soy Lidia Huacha y me da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a dedicar el programa a la Fundación de San Luis Potosí, de la ciudad de San Luis Potosí, porque justo en este mes de noviembre es el cumpleaños de la capital potosina. Y para eso, bueno, pues qué mejor que invitar a la experta, a la historiadora Isabel Monroy. Como ustedes saben, ella es investigadora del programa de historia aquí en el Colegio de San Luis y cronista de la ciudad. Así que le damos la más cordial bienvenida. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. No, Lidia, muchas gracias a ti por abrirme este espacio que es tan generoso siempre. Y bueno, pues tan interesante porque se aprenden muchas cosas. Bueno, pues justo hace algunos días fue 3 de noviembre y fue el cumpleaños de la ciudad, decía yo, el 3 de noviembre de 1592 es la fecha, digamos, oficial que se tiene de la Fundación de San Luis Potosí, y precisamente le hemos invitado para que nos cuente un poco sobre la fundación, cómo fue, qué elementos coincidieron para que en medio de un semidesierto se fundara esta ciudad, que bueno, a mí en lo personal me sigue gustando mucho y estoy muy orgullosa de haber nacido, crecido y siguiendo viviendo aquí. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, mira, es el aniversario de la fundación del pueblo de San Luis, porque San Luis se funda como pueblo en 1592 y no adquiere la categoría de ciudad sino hasta 1655. Entonces, es el pueblo de San Luis. Pero dicho esto, es importante porque pues, es la población que va a dar lugar a lo que hoy denominamos a ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, tiene un origen muy especial, porque no es una fundación que se hace la primera vez y así ya queda establecido. No, aquí hay que hablar un poquito, hay que hacer un poquito de antecedentes y nos vamos a ir hacia cómo comienza la expansión española hacia el norte en búsqueda de sitios mineros, en busca de minas. Entonces, comienza la expansión hacia el norte, se pasa de Querétaro y más arriba de Querétaro ya los grupos indígenas no eran grupos acostumbrados a una vida totalmente sedentaria, sino eran parte nómadas, parte sedentarias. Y conforme se fue avanzando hacia el norte, estos grupos semisedentarios desaparecieron hasta que llegamos a un territorio donde la mayor parte de la población eran grupos nómadas que se movían continuamente detrás de la caza, que era con lo que se alimentaban fundamentalmente. Y en un territorio con escasos recursos naturales. ¿A qué me refiero por escasos recursos naturales? A una escasez de agua, por ejemplo, una escasez de vegetación y tierras cada vez más áridas y una fauna una fauna también cada vez más diferente, más distinta, obviamente por ser un territorio sumamente seco. En el momento en que se descubren las minas de Guanajuato y posteriormente las de Zacatecas, entre 1546 unas y 1548 las otras, estos grupos de indígenas que vivían en estos territorios se sintieron muy amenazados. ¿Por qué? Porque este territorio no permitía la manutención ni de grandes grupos de personas, ni de otros grupos de personas. O sea,
era un hábitat que mantenía frágilmente a los grupos ya establecidos en él y no se permitía, o sea, no era posible poder sostener otros grupos. Entonces, esto es lo que hace que se desate una guerra que fue costosísima en términos de recursos humanos y materiales y que duró cerca de 40 años. Se conoce con el nombre de Guerra Chichimeca, estalla en 1550 y viene a terminar alrededor de 1590. Durante estos 40 años de guerra hubo gran exterminio de estos grupos de indígenas nómadas, conocidos como chichimecas, de muy diversas parcialidades, guasancores, samúes, limagues, guachichiles, en fin, una gran cantidad, hay más de 50 variedades, que genéricamente se denominan chichimecas y que conocemos el nombre de la denominación de algunos de ellos por testimonios que dejaron los primeros españoles que llegaron a toda esta región. Entonces, la pacificación de toda esta región fue muy difícil porque primero se trató de combatir a los indígenas con las mismas armas, o sea, de manera muy violenta. Y esto, en lugar de lograr la pacificación, al contrario, logró la exacerbación del problema. Finalmente, ya hacia la década de 1580, el capitán Miguel Caldera, que Miguel Caldera fue un mestizo, hijo de un español y una indígena huachichil que nació en Zacatecas, y creció en el convento, educado en el convento franciscano de Zacatecas. Nació más o menos alrededor de 1548, alrededor de 1568. Cuando tenía 20 años es cuando decide incorporarse a la guerra y para tratar de pacificar la región. Entonces comienza igual que todos los otros españoles, tratando de derrotar militarmente a los indígenas, hasta que se dio cuenta que esto no iba a ser posible, que esto lo único que traía era más violencia, más muerte y más problemas. Además, bueno, ciertamente morían los indígenas, pero también morían los españoles. Y los indígenas atacaban a los españoles precisamente donde había cañadas, al amanecer o al anochecer, ataques sorpresa muy rápidos, y generalmente los convoyes que iban hacia los minerales cargados de víveres y obviamente con animales para la manutención de la población de estos lugares, era el botín más preciado para estos indígenas, ¿no? Pues era alimentación. Entonces caían sobre ellos, les robaban todo, mataban a algunos y se iban, y no los podían exterminar. Entonces Caldera se dio cuenta que esa política no iba a funcionar. Entonces intentó hacer otro tipo de política y fue cuando comenzó con lo que se conoce como la diplomacia de paz. Y en esta diplomacia de paz comenzó a hacer la pacificación, a hacer tratados de paz de grupo por grupo. Yo me imagino que debe de haber sido un esfuerzo inmenso porque realmente había muchísimos grupos de indígenas de diferentes denominaciones, como ya lo mencioné anteriormente, en toda esta región. Y a la par de los esfuerzos de Miguel Caldera, también había esfuerzos evangelizadores importantes. Y entre ellos, no es el único, pero sí es uno significativo, es el de Fray Diego de la Magdalena. Fray Diego de la Magdalena era un lego franciscano. ¿Qué quiere decir lego? Que era una persona que había tomado los hábitos, pero no estaba ordenado, o sea, no era un sacerdote, era un fraile, era un predicador. Este predicador había entrado desde hacía muchos años en la región chichimeca, al fondo de lo que le llamaban área huachichil, y tratando de pacificar a estos grupos. Y con éxito, porque otros trataron de hacerlo antes que él y al mismo tiempo que él y después de él, y todos perdieron la vida. Pero Fray Diego no, algo debe de haber tenido de
carismático para que los indígenas no lo mataran. Entonces logró que algunos grupos comenzaran como a reducirse, a aceptar vivir en lo que se conoce como policía, y policía quiere decir vivir con orden, no quiere decir otra cosa. La palabra ha degenerado en otra cosa, pero Ha perdido mucho crédito. vivir en policía quiere decir vivir en orden, vivir tranquilamente. Eso era vivir en policía. Bueno, entonces logra que comiencen a formarse como pequeñas comunidades y establece una en Mezquitic y otra en lo que es Tequisquiapan, hoy Tequisquiapan en San Luis, en lo que hoy es la ciudad de San Luis Potosí. Y Miguel Caldera también está tratando de hacer el esfuerzo de que haya más grupos de indígenas asentados de paz, pero se dan cuenta que estos grupos sedentarios, nómadas, perdón, que se tratan de convertir a sedentarios, no conocen la vida sedentaria. Entonces hay que enseñarles cómo vivir de manera sedentaria. Y entonces es cuando deciden solicitar el apoyo de los indígenas tlaxcaltecas. Y ahí nos quedamos tantito en una pausa para ir justo al Bueno, corte y nos platica cómo es que se enseña a este grupo de nómadas que no tenían ninguna referencia de otro estilo de vida y que estaban acostumbrados a la guerra o a las disputas porque era en defensa de su propia sobrevivencia. Y bueno, cómo fue todo este proceso de pacificación. Hacemos una pausa y regresamos. Les recuerdo que este programa se estrena los martes y ya mañana miércoles lo puede ver a través de nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y volvemos. A principios del año 1592 se descubrieron depósitos de oro y plata en lo que ahora se conoce como el Cerro de San Pedro. Con esto se inició el desarrollo de la zona. Los mineros se congregaron a poblar donde ahora se asienta la ciudad de San Luis Potosí. La fundación legal del pueblo de San Luis Potosí se hizo el 3 de noviembre de 1592. De acuerdo con el acta de fundación levantada por comisión que el virrey Luis de Velasco dio a Miguel Caldera y Juan de Oñate, alcalde mayor de las minas del Potosí. Juan de Oñate, como alcalde mayor, hizo la traza del pueblo y el reparto de solares para viviendas, haciendas de beneficio, casas reales y la iglesia mayor. Entre los primeros vecinos de San Luis se encuentran fundamentalmente mercaderes y mineros, además de los funcionarios reales y los miembros del clero secular y los frailes de la Orden de San Francisco. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con la historiadora Isabel Monroy y nos está contando cómo fue gestándose la Fundación de San Luis Potosí, que oficialmente se crea el 3 de noviembre de 1592 como pueblo y varios años después, ya perdí mi dato, pero bueno, varios años después, hacia 1655 se convierte en ciudad. Y bueno, pues nos quedamos en todo este esfuerzo de Fray Diego de la Magdalena y de el capitán Caldera para pacificar a estos pueblos huachichiles y bueno, pues en un intento que ahí nos iba a contar detalles para que vieran cómo se vivía de manera sedentaria, se iban a apoyar de otro grupo indígena, los tlaxcaltecas, que no son, digamos, nativos de estos territorios potosinos hoy, y bueno, pues cómo fue este proceso de enseñanza o de aprendizaje. Bueno, mira, bien, vamos con esto. Fue Miguel Caldera a México con un grupo de estos indígenas huachichiles a ver al virrey. Y Caldera pidió un grupo de familias tlaxcaltecas que vinieran a toda esta región de lo que se denominaba la Gran Chichimeca para enseñar a los grupos recién pacificados y recién asentados
cómo vivir en paz y cómo vivir de una manera sedentaria y cómo comenzar a cultivar sus propias verduras, frutos, fabricar sus propios alimentos de una manera procesada, no todo nada más así como lo daba la naturaleza propiamente dicha. Cómo tejer las telas para fabricar sus vestidos, cómo hacer sus zapatos, en fin, todo este tipo de oficios que son necesarios para una población sedentaria. Ahora, hay que recordar también que los tlaxcaltecas, al momento de la llegada de los españoles, se convierten en sus aliados. Entonces, los tlaxcaltecas no son una nación vencida, son una nación aliada, y bajo esta denominación de nación aliada van a contribuir muchísimo con los españoles para la pacificación de enormes territorios. Entonces, los tlaxcaltecas fueron evangelizados también por franciscanos. Entonces ahí había como una pauta en común, es decir, eran zonas de evangelización franciscana ambas. Sin embargo, los franciscanos que estaban a cargo de los tlaxcaltecas al principio, pues no quisieron que se fueran que salieran las familias tlaxcaltecas, porque consideraban que iban a exponerlos a grandes peligros con gente que no sabía ni siquiera cómo vivir pacíficamente. Sin embargo, después de que pasaron 2 temporadas de sequías muy fuertes y los huachichiles siguieron en paz, esto los convenció de que efectivamente iba a ser posible que vinieran los tlaxcaltecas y estuvieran en paz. Entonces, en junio de 1591 salió una caravana compuesta de 400 familias tlaxcaltecas rumbo al norte. Y estas 400 familias tlaxcaltecas caminaron durante mes y medio, a mitad de julio, mes y medio, sí, un poquito más de mes y medio, hasta que llegaron a lo que se conoció como el sitio del Cuisillo. Y ahí estaban ya los capitanes Miguel Caldera y había ya varios capitanes que se encargaron de distribuir a los tlaxcaltecas entre las diversas nuevas poblaciones que se habían establecido. Entonces, para el caso de San Luis, unos se quedaron en Mezquitic, otros pasaron a Tequisquiapan y otros pasaron al Valle de San Luis, para la fundación del puesto o pueblo de San Luis. Y esto se estableció donde actualmente es la Plaza de los Fundadores. Ahí fundaron este nuevo asentamiento en 1591 y se establecieron de ahí. El convento franciscano también comenzó a edificarse en ese año 1591. El mismo convento que hoy conocemos, el que está Sí. ahí en el Jardín San Francisco, en Así 1591. Lo que pasa es que ha tenido muy diferentes etapas constructivas, entonces lo que fue el primitivo convento, pues de eso casi no queda nada. Entonces se establecen en este puesto de San Luis en 1591 tlaxcaltecas y huachichiles. Y están conviviendo pacíficamente. Los tlaxcaltecas no deben de haber estado muy a gusto, y ahorita voy a explicar por qué. En marzo de 1592 se descubrieron las minas del Cerro de San Pedro. Capitán Caldera vivía en Mezquitic con otro grupo de huachichiles y tlaxcaltecas. Y con él vivían otros españoles que inmediatamente se fueron al Cerro de San Pedro y empezaron a denunciar minas, ¿no? Para que, de acuerdo al derecho de la época, pudieran trabajarlas. Entonces, y como pasa siempre que se descubría un nuevo mineral, pues la voz se corrió rapidísimo y al correrse la voz comenzaron a llegar un gran número de personas al Cerro de San Pedro con la idea de trabajar las minas. Uno de los problemas que tiene el Cerro de San Pedro es que no hay agua.
Bueno, pero antes de llegar a esta parte de no hay agua, es cómo supieron los españoles que ahí había minas. Bueno, supieron porque los huachichiles se pintaban el cuerpo de color almagre. Y para sacar este pigmento, lo que hacían era moler un poco de metal de plata, mezclarlo con otras cosas para obtener el color con el que se decoraban sus cuerpos. Y ellos fueron los que informaron. Algunos dicen que a Fray Diego de la Magdalena, otros dicen que directamente a Capitán Caldera, pero ellos fueron los que pasaron, los mismos indígenas los que pasaron la noticia a los españoles. Entonces, como en el Cerro de San Pedro no había agua, era muy difícil establecer una población ahí. Pues, ¿cómo le hace sin agua? Y no solamente el agua es necesaria para la vida humana, sino el agua es fundamental para el procesamiento de los metales. No se pueden procesar los metales sin agua. Entonces decidieron que había que mover la población al Valle de San Luis, a donde se habían asentado huachichiles y tlaxcaltecas. Entonces, ahí va Miguel Caldera otra vez a hablar con huachichiles y tlaxcaltecas y pedirles que se movieran un poco más hacia el norte. Y ese es el origen, bueno, aceptaron, y es el origen de los barrios de Tlaxcalilla y de Santiago. Pero en Tlaxcalilla se asentaron solo tlaxcaltecas y en Santiago se asentaron solo huachichiles. Por eso es por lo que creo que los tlaxcaltecas no estaban muy cómodos viviendo mezclados con los huachichiles en el puesto de San Luis. O sea, se van al norte y se separan. El puesto de San Luis, perdón, es lo que hoy conocemos como fundadores, y ahí llegaron inicialmente mezclados huachichiles con tlaxcaltecas. Y cuando les piden que si se recorren un poquito más para el norte, entonces ahí piden, yo creo que los tlaxcaltecas, bueno, sí nos recorremos, pero acá mi territorio, que hoy lo que es Tlaxcalilla, o el barrio de Tlaxcala, Sí, y los huachichiles, en donde hoy es el barrio de Santiago, ¿cierto, verdad? así es, Y efectivamente. luego, Bueno, no sé si quieres ir a una pausa y regresamos. sí, vamos a una pausa y sirve que ahí le dejamos tantito para que nos siga contando más detalles de esta fundación de San Luis Potosí. Y bueno, pues mientras le recuerdo que a través de redes sociales se puede comunicar con nosotros. A través de Facebook estrenamos este programa. Ustedes nos pueden ahí hacer comentarios, qué otras cosas les gustaría conocer, cualquier tema relacionado con el trabajo del Colegio de San Luis o los programas, nos pueden dar ahí su opinión y sus sugerencias. Hacemos una pausa y regresamos mientras los dejamos con esta cápsula de episodios Colsan, en donde también les ofrecemos información. Las pueden consultar en el canal de YouTube, también están ahí disponibles las cápsulas que en cada corte estamos compartiendo con ustedes. Regresamos. El pasado 3 de noviembre, en el marco del aniversario de la fundación de San Luis Potosí, se llevó a cabo el conversatorio de cronistas municipales, a cargo de la doctora Isabel Monroy, investigadora del Colegio de San Luis. Este evento reunió a cronistas de Tierra Nueva, Villa de Reyes, Mezquitic de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. Se habló acerca de la fundación de cada uno de los municipios y su vinculación en torno a la fundación de San Luis Potosí. De igual forma, nos platicaron acerca de la relación de los municipios dentro de la etapa virreinal y su evolución hasta el siglo XX. Todas las pequeñas poblaciones que existían alrededor de la capital han contribuido al desarrollo de San Luis Potosí hasta el día de hoy. Puedes consultar este conversatorio en nuestra página de Facebook y YouTube.
vamos a platicar cómo es que se establece el pueblo. La verdad es que el pueblo comienza como a tomar fisonomía paulatinamente y es en noviembre, el 3 de noviembre de 1592, cuando se hace la fundación oficial del pueblo. Pero, como digo, es una fundación chistosa porque hay otros lugares que llegan, se fundan y a partir de ahí comienza la población y ya. Pues no, aquí llegaron, se estableció primero con indígenas huachichiles y tlaxcaltecas, después los movieron más hacia el norte, comenzaron a llegar los españoles y es hasta noviembre que se hace la fundación legal. Es decir, no es una fundación que se haya hecho en un solo paso, es una fundación que avanza paulatinamente. Y quiero dar lectura al acta de fundación porque es reveladora. Dice, en el pueblo de San Luis Mezquitique, a 3 días del mes de noviembre de 1592 años, es importante mencionar que San Luis tuvo muchos nombres. El pueblo de San Luis tuvo muy diversas denominaciones. Inclusive el padre Montejano registra más de 50 nombres que se usaron en los primeros años de vida del pueblo de San Luis. Por eso le dicen San Luis Mezquitique. Bueno. El capitán Miguel Caldera, a cuyo cargo está la pacificación de los indios chichimecas de esta Nueva España, y don Juan de Oñate, alcalde mayor de las minas del Potosí y su jurisdicción, dijeron que por cuanto el ilustrísimo virrey de la Nueva España les tiene mandado, señalen parte como para hacer la población que se ha de hacer para los mineros de las dichas minas de Potosí, y a donde puedan con más comodidad los dichos mineros asentar y beneficiar sus minas, han conferido y tratado donde se podrá hacer el dicho pueblo que esté sin perjuicio de los indios naturales con los cuales se ha tratado y comunicado, y ellos han sido y son de parecer que se haga la dicha población en el pueblo de San Luis. Aquí quiero hacer un alto para hacer varias aclaraciones. Una, el virrey era don Luis de Velasco en ese momento. Segundo, aquí pareciera que Miguel Caldera en este acto está representando a la población indígena y Juan de Oñate está representando a la población española y específicamente a los mineros. ¿Sí? Bueno, entonces, pues como no se pueden establecer en el Cerro de San Pedro, los indígenas ceden el espacio para que se establezcan en el pueblo de San Luis. Bueno, dice, y así les ha parecido por la comunicación que los naturales tendrán con los españoles y para que se ponga en ejecución y se haga la dicha población, visto el consentimiento y ser voluntad de los dichos naturales, han acordado de hacer y fundar la dicha población en el pueblo que se dice de San Luis, a donde se asiente y pueble el dicho pueblo hasta que por su majestad o del señor virrey en su nombre otra cosa se provea y mande y mandaron se notifique a todos los mineros y demás personas que asisten en esta jurisdicción se congreguen y junten a poblar en el dicho pueblo, atento que así ha parecido conveniente por ahora, y mandaron este auto y acuerdo se envíe al dicho virrey para que lo apruebe y mande en el caso que convenga al servicio de su majestad y paz de esta tierra. Y lo firman 3 personas, Miguel Caldera, capitán Miguel Caldera, está su rúbrica, don Juan de Oñate, que es el alcalde mayor, y el escribano real, que era Pedro Venegas. Ahora, Pedro Venegas, como escribano real, había estado levantando instrumentos públicos, o sea, bueno, testamentos, poderes, sesiones, por lo menos desde el mes de marzo de 1592. Entonces, es como el escribano del lugar y queda muy claro por qué se establece el pueblo de San Luis. Ahora, lo que yo me pregunto, y es una pregunta que no es casual, es ¿qué tenían en mente? ¿Qué tenía en mente Juan de Oñate cuando fundó este lugar? O sea, sí, un lugar para los mineros, pero ¿cómo lo pensó? ¿Cómo lo proyectó? ¿Cómo los mineros que estaban viviendo aquí se imaginaron que se iba a convertir este pueblo en que en algo iba a prosperar, no iba a prosperar, iba a funcionar? ¿Cómo es que se imaginaron
este lugar. Porque si no hay un acto de imaginación en el momento de una fundación, es imposible que la fundación prospere. Entonces, sí, un lugar donde iba a haber haciendas de beneficio. Las haciendas son muy importantes porque ahí es donde se trabajan los metales y ahí es donde se van sacando, se va sacando, obteniendo el mineral en pasta, ¿no? Ahora, también es muy importante hacer notar que las minas del Cerro de San Pedro fueron muy ricas en un inicio. ¿Por qué? Porque la plata estaba mezclada con oro. Entonces, no es lo mismo tener una mina de plata de alta ley que una mina donde la plata esté saliendo con oro. Eso elevaba muchísimo la ley del metal y, por supuesto, el valor de lo que se estaba refinando. Entonces, por eso, en el pueblo de San Luis, en lo que hoy conocemos como el centro histórico, se encuentra todavía en muchos lugares una gran cantidad de mercurio. ¿Por qué? Porque las minas se beneficiaron durante mucho tiempo, por lo menos durante parte del siglo XVII, probablemente ya no en el XVIII, pero sí durante parte del siglo XVII las haciendas de beneficio estuvieron muy activas y pues obviamente hubo contaminación. Entonces, sí hay muchos lugares en el centro histórico que al escarbar un poco se encuentra mercurio que quedó de la explotación de estos minerales. Ahora, había dos métodos para refinar los metales. Uno era por fundición y el otro era por el famoso método de patio inventado por Bartolomé de Medina en Pachuca hacia 1550, que es donde se utilizaba la sal y el mercurio para separar la plata, para separar los metales en el proceso, ¿no? El otro sí funcionaba a base de leña y con esto se obtenía el metal, ¿no? ¿En dónde se encontró, perdón, en dónde se encontró, y es nada más un paréntesis, una curiosidad personal, dónde se encontró el acta, dónde se resguardó tanto tiempo, quién la encuentra? Bueno, es interesante porque el acta estaba en el libro del escribano Pedro Venegas, exactamente ahí. Entonces, el libro del escribano Pedro Venegas cayó en poder de Primo Feliciano Velázquez en una época en la que en San Luis no había como un gran cuidado por los archivos, ¿no? Más bien los archivos eran algo que se movían de un lado para otro. Inclusive, bueno, nada más para mencionarlo así, cuando viene durante la Guerra de Reforma la batalla entre liberales y conservadores, Juan Zuazua, que es un general neolonés, toma la ciudad de San Luis Potosí y a la hora que la tiene que desalojar porque vienen los conservadores y no los puede enfrentar, se lleva todo el archivo. O sea, todo el archivo que existía en el Palacio de Gobierno, pues se lo lleva y el archivo a la hora que se da la batalla queda regado en el campo, en Ahualulco. Entonces, pues ahí hay que recoger el archivo y traerlo de regreso. Y la historia del archivo se convierte en una historia muy azarosa. Entonces, por eso se ha perdido una gran cantidad de documentación, porque no hubo cuidado desde un principio. Entonces, bueno, digo, estaba en el libro del libro de protocolos de instrumentos públicos de Pedro Venegas. Don Primo tenía este libro y cuando se funda el Museo Regional Potosino en 1952, Don Primo toma el acta de fundación del libro de Pedro Venegas y la entrega al Museo Regional Potosino. Antes de su restauración, de la restauración del acta, se podía comparar las huellas de la polilla
en la hoja del acta de fundación y en las demás hojas del libro de Pedro Venegas y coincidían perfectamente bien. Entonces eso, bueno, pues confirma lo que don Primo había dicho, que él lo había donado. Posteriormente, don Primo pasó por una temporada económica sumamente difícil y vendió algunos de estos documentos particulares. Y cuando se establece el Archivo Histórico del Estado en 1979, estas personas devolvieron al Estado los documentos que habían adquirido de don Primo porque reconocieron que eran parte del patrimonio de San Luis Potosí. ¿Mandé? Patrimonio documental de San Luis Potosí, digo. Claro. Uh-huh. Vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos ya para cerrar esta charla. Estamos platicando con la doctora Isabel Monroy, historiadora aquí en el Colegio de San Luis y cronista de la ciudad, quien nos está contando algunos aspectos de la Fundación de San Luis Potosí. Continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a cerrar esta charla con la doctora Isabel Monroy acerca de la Fundación de San Luis Potosí, que, bueno, pues acaba de conmemorar el pasado 3 de noviembre, justo el 3 de noviembre de 1592 es, digamos, la fecha oficial de fundación del pueblo de San Luis Potosí. ¿Qué más nos puede decir acerca de esta fecha, de esta fundación, de esta parte de la historia de San Luis Potosí? Bueno, no fue solamente establecer, redactar el acta de fundación y firmarla, sino lo que hizo Juan de Oñate en ese momento fue hacer lo que se denomina, o se denominaba antiguamente, la estampa del pueblo. ¿Qué es eso? Es definir dónde va a quedar la plaza mayor, dónde van a quedar las casas reales, que son las casas donde se asienta la autoridad, la parroquia mayor, y dónde van a estar los solares para las casas de los vecinos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace Juan de Oñate. Y en realidad el pueblo es muy pequeñito porque tenía apenas 3 cuadras, 3 manzanas por cada viento. Y es decir, un lugar muy, muy pequeñito. Inclusive cuando se establece el Hospital de San Juan de Dios, que se establece en 1611, de acuerdo a la legislación, tenía que quedar fuera de la población. Si nosotros vemos dónde estaba el Hospital de San Juan de Dios, que es el espacio que hoy ocupa el Museo Federico Silva, pues decimos es pleno corazón del centro histórico, pero para la época estaba fuera de la traza de la ciudad. Ahora, desgraciadamente se perdió esta primera estampa. Sin embargo, don Joaquín Meade, que fue un acuciosísimo investigador, encontró en un pleito en el ramo de tierras en el Archivo General de la Nación una ilustración donde se expresa cuál es el pleito de tierras. Se dibuja muy bien el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla y el pueblo de Santiago, pero también se dibuja el pueblo de San Luis, y el pleito de tierras es en 1593. Entonces, es una estampa muy aproximada
a la que originalmente diseñó Juan de Oñate, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Ahora, por otro lado, quería yo hablar de uno de los primeros vecinos del pueblo de San Luis, y me refiero a Alonso Nieto. Alonso Nieto era minero en el Cerro de San Pedro, y antes, inclusive en octubre, antes de la fundación del pueblo, él ya estaba solicitando un solar para poder fincar las casas de su morada, su huerta, la hacienda de beneficio, la vivienda para los indígenas que trabajaban para él. Y bueno, pues se le conceden. Entonces, resulta que Alonso Nieto era originario de Fonseca, cerca de Toledo, en los Reinos de Castilla. Fue hijo legítimo de Juan de Corral y de doña María Díaz. Y también tenía hacienda de beneficio de fundir y afinar, dueño de carboneras en la jurisdicción de San Luis, dueño de minas y partes de minas en Cerro de San Pedro y también en Zacatecas. Y estaba casado con doña Francisca de Paz. Y desgraciadamente para 1598, Antonio Nieto se enferma gravemente y tiene que redactar un testamento. Pero por la redacción del testamento podemos darnos cuenta la fortuna que había logrado acumular. O sea, él comienza trabajando las minas en 1592. 6 años después tenía una gran fortuna. Y voy a decir gran fortuna por lo siguiente. Bueno, primero dejó ordenada una serie de misas cantadas por el descanso de su alma. Después dotó a 4 religiosos del convento de San Francisco con vestuario, hábito, manto y túnica y 30 pesos. Después donó 10 pesos para la construcción de la parroquia del pueblo de San Luis. Dejó ordenado para el alma de sus padres 20 misas rezadas y una cantada, 20 misas por sus abuelos, 50 misas por las ánimas del purgatorio, un donativo de 50 pesos para el hospital de indios que se pretendía hacer, o sea, lo que después fue el hospital de San Juan de Dios. Lo que pasa es que los deja mucho antes. También dejó 50 pesos para el convento de San Francisco, 50 pesos para que sus albaceas los repartieran entre las mujeres viudas con mucha necesidad. Dejó ordenado un legado de 100 pesos para 2 huérfanas. 30 pesos de oro común para una hija de Bartolomé de Medina que reside en las minas de San Luis llamada Catalina. Un legado de 200 pesos de oro común para el padre Fray Juan de Silva, franciscano, paisano suyo, y dejó ordenado a manera de restitución pagar al convento de San Francisco 40 pesos de oro común que le debe a un fulano que ha mucho tiempo que no sé de él. Entonces los deposita en el convento de San Francisco para que si el otro personaje se acuerda de que le debe el dinero, lo pueda cobrar en el convento de San Francisco. Bueno, declaró ser hermano de todas las cofradías instituidas y fundadas en estas minas. Las cofradías fueron instituciones que fueron muy importantes en los primeros años de la vida del pueblo de San Luis. Y otro día hablamos sobre cofradías, porque ahorita no tenemos tiempo. Señaló quiénes eran sus deudores y dejó ordenado que se pagaran sus deudas. Y también que se entregasen a Juan Martín de Palacios 500 pesos de la plata que se beneficie en su hacienda
por las buenas obras que ha recibido de él en los 4 años que ha trabajado con su compañero. Si estamos en 1598, Juan Martín de Palacios trabajaba para él por lo menos desde 1594. Y también dejó que se le pagara a todas las personas que habían trabajado con él. Y dijo que tenía 2 hermanos y 3 hermanas en su pueblo natal de Fonseca, y ordenó que de sus bienes se les mandara 2,000 pesos de oro común. O sea, no era una cantidad menor. Y declaró haber recibido como bienes dotales, es decir, como dote por su esposa, 6,200 pesos. Y además mandó darle otros 2,000 pesos a doña Beatriz de Paz, que era su cuñada, para ayudarla en su casamiento. Y encomendó a su suegro, Alonso Fernández de Paz, la hacienda de beneficio que tenía para que no decayera y estuviera siempre en aumento. Y en el momento que él estaba dando su testamento, su esposa, doña Francisca de Paz, estaba embarazada. Entonces él declara que deja como su universal heredero al niño, a la criatura que está por nacer, y como albaceas a su suegro y a su esposa. Él otorga su testamento el 15 de noviembre y se muere el 18 de noviembre. Entonces no... ¿Ya está enfermo? ¿Qué le pasó? Pues no sabemos. Sabe, ¿verdad? Eso no se sabe. ¡Qué historia! Lo que quiero mencionar aquí es que es este minero que llega, como muchos otros, con una mano atrás y otra adelante, trabaja bien las minas y en muy poquito tiempo logra hacer un capital muy importante, tan importante que puede hacer todos los donativos que he mencionado, pagar todas sus deudas y inclusive mandar dinero a sus hermanos en España. Entonces, no es, vamos a decir, los inicios del pueblo en realidad fueron resultado de unas minas extraordinariamente ricas. El problema fue que las minas no se trabajaron con orden y poco tiempo después comenzaron a derrumbarse y para 1628 estaban en franco deterioro. Pero lo importante es lo que se logró establecer en estos primeros años de la vida del pueblo. Y obviamente tiene que haber sido un pueblo que llamó la atención de muchas personas porque no solamente los huachichiles que vivían aquí y los españoles que se vieron atraídos por las minas estaban aquí, vino una gran cantidad de indígenas que vivían más al sur, en el virreinato de la Nueva España, que oyeron también sobre el descubrimiento y que interesados en trabajar en las minas se movieron hacia el norte. En un minutito que nos queda, digo, sé que podría ser tema de otro programa completo, pero ¿cómo sobrevive San Luis después de que decae en esta explotación minera? ¿Era ya su situación geográfica? ¿Ya la expansión más hacia el norte lo hacía un lugar obligado de tránsito? ¿O qué pasa? Que bueno, pues aquí seguimos. Bueno, mira, una cosa importante es que en 1609 se descubren las minas de Guadalcázar y son minas también riquísimas. Entonces, eso contribuye. Por otro lado, no solamente el negocio era la minería, o sea, para que pueda haber un pueblo minero tiene que haber haciendas agrícolas y ganaderas alrededor que le estén brindando los insumos que necesita. De otra manera, traerlos desde muy lejos no es tan costeable. Y paulatinamente, o sea, y para que un minero se desista, o sea, deje de buscar la beta en una mina, pues tiene que, o sea, pasan muchos años porque los mineros insisten, y así era antiguamente la suerte en las minas. O sea, un día tienes un buen golpe de suerte y encuentras una beta que resulta sumamente rica. Otras veces te puedes pasar años buscando la beta y no la encuentras. Entonces, un poco así es como son estos primeros años de la vida del pueblo de San Luis, pero además con el establecimiento de esto y el desempeño de otros oficios, porque obviamente tienen que haber
personas que hagan trajes, personas que hagan sombreros, personas que hagan zapatos, personas que hagan objetos, los objetos de la vida cotidiana, que permitan el desarrollo de la vida del pueblo, ¿no? Entonces, se echa a andar un mecanismo, vamos a decir, de ocupación del espacio, que si bien en un principio fue un espacio de ocupación minero, esta imaginación de, como yo mencionaba, de cómo queremos que sea este lugar, o sea, cómo quiero yo vivir aquí, propicia y provoca el desarrollo más de una manera más importante del pueblo. Es más, el pueblo siguió siendo un pueblo muy boyante, si no en 1655 hubiera sido imposible que hubiera adquirido el título de ciudad. La categoría de ciudad implicaba ya un reconocimiento de cierto nivel también, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo y bueno, pues esperamos que pronto nos vuelva a acompañar para seguirnos platicando de toda esta rica y entretenida historia de San Luis Potosí. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Lidia, y gracias a nuestros escuchas. Bueno, pues ya nos vamos. Les dejo con la agenda Colsan. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo martes aquí en este espacio desde el Colegio de San Luis. Te recuerdo que el jueves hay retransmisión aquí a través de 9TV. Gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colegio de San Luis y el Seminario de Estudios López Velardeanos realizarán el coloquio 100 años con Sin Ramón López Velarde, el 12, 19 y 26 de noviembre a través de Zoom, Facebook Live y YouTube del Colsan. Se llevará a cabo la mesa redonda Gitanos entre Europa y las Américas, a cargo de la doctora Neira Alvarado, el miércoles 10 de noviembre a las 7:30 horas, hora de México. Puedes reservar tu acceso en línea. Se realizará el homenaje a Guy Stresser-Pelm, con las conferencias Guy Stresser-Pelm, historiador y antropólogo de la Huasteca y más allá, Importancia de la obra arqueológica de Guy Stresser-Pelm, el 11 de noviembre a las 18 horas por Facebook Live del Colegio de San Luis. Te invitamos al segundo conversatorio web hacia una regulación integral del cannabis en México, el 11 y 12 de noviembre a las 10 horas a través de Blue Jeans. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Muévete, ve.